Muy buenas noches, estamos en Con Dos que se quieran, aquí en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, Lima, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy está con nosotros una persona que ha sido como una madre para mí, una de las más grandes actrices, presentadora, locutora, cantante, lo que se llama en realidad una vedette. La más grande que hemos tenido, por no decir la única, mi querida, adorada Rosita Forné. Ay, Rosa, qué lindo querida. eres. Tampoco me haces llorar. Yo te quiero tanto. Yo debía tratar a Rosa por respeto de usted, pero es que conozco a Rosa desde que nací. Así Entonces, mismo. Me voy a permitir entonces tratarte de tú, Rosita, porque... Claro que sí. Va a sonar muy raro. Si no, va a sonar muy raro. No, de usted nada, Por nada. eso. De tú. Hay pocos que saben, Rosa, que tú naciste en Nueva York. O sea, que tú Ajá. eres norteamericana de nacimiento. Pues sí, soy norteamericana. Fue por una etapa corta que visitaron mis padres. Mamá se fue ya embarazada y nací allá. Entonces allí estuve hasta que tenía 3 años más o menos. Pero tú te acordabas del hospital, porque hace un rato me dijiste el hospital. Bueno, sí, porque además mamá me lo decía. No es porque yo me acordaba del hospital, imagínate. Ay, mira, yo tengo una memoria, presumo de tener bastante buena, pero creemos no. Porque, mira, yo después, al cabo de los años, cuando fui a Nueva York a trabajar ya de artista, ¿no? Yo quise ver dónde estaba el hospital donde yo había nacido, que me decía mamá. Y era pues, un hospital que se llama el Women's Hospital, porque mis padres vivían no en Manhattan Island, sino en ¿cómo se llama? En New Jersey. En New Jersey. Ahí es donde vivían ellos. Y entonces, bueno, pues yo nací allí. En ese tiempo que estuvo allí mi padre tratando de ver si se encontraba algo bueno, que parece que no lo encontró porque regresamos teniendo yo 2 o 3 años. Pero ellos eran españoles, ¿no? Mis padres españoles, fueron españoles. Mi padre era catalán y mi madre madrileña. Después mi madre se divorcia de él y después él fallece, tengo entendido allí, y se vuelve a casar. Se vuelve a casar con Fornés cuando yo tenía ya 4 años o 5. Y me crié al lado de Fornés, y por eso tengo el apellido de Fornés, pero el mío es catalán. Sí, y entonces... sí, es Palet. Palet. Palet, ese es el apellido. Es Palet y Bonavía, mi madre, claro. Se van de Nueva York Sí. para España. No, vienen para acá, para Cuba. Vienen para Cuba. Para Cuba. Regresaron a Cuba porque ya mi abuela vivía aquí, mis tíos, mi otra tía, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Y entonces regresan y la familia también. Pero te inscriben entonces aquí como cubana también, ¿o no? Al cabo de los años, ¿me entiendes? Me dice ciudadana cubana porque vivía aquí. Entonces yo tengo pasaporte cubano y también tengo americano. Pasaporte americano. ¿Me entiendes? Porque se pueden tener los dos. ¿Cuándo se van a España? Pues tuvieron un tiempo en España ustedes cuando Bueno, jovencitos. sí, pero eso fue... Yo voy a España teniendo ya 10 años. Entonces regresamos a Cuba, sí, cuando tenía 13 años. 13 años. Y aquí seguimos viviendo. ¿Y cómo era aquella niña, Rosita, aquella niña tan jovencita, Rosita adolescente, cómo eran sus juegos, cómo era su vida? Fue una vida un poco... Yo no tenía amiguitas ni eso, yo jugaba sola en la casa, ¿me entiendes? Cuando era chiquitica pues me hacían regalos, mi tío, el esposo de una tía mía, de una hermana de mi madre, me traían regalos bonitos, como casitas de juego, ¿me entiendes? De esas de juguetes, con unos muñequitos, y jugaba mucho en la casa, ¿me entiendes? Fui a distintos colegios más pequeñas. Fui a escuelitas privadas que habían. En España también seguí estudiando en una escuelita que había cerca de mi casa, porque veían la facilidad de estar cerca, porque en mi casa mi padre y mi madre no tenían carro para moverse. Fue una familia que tuvo que luchar mucho para salir adelante. Y para pagar los estudios de esa niña. Y para pagar estudios míos, imagínate tú.
hasta que empecé a trabajar y en mi casa lo que querían era que yo fuera una buena secretaria. Y empecé a estudiar mecanografía, taquigrafía, ¿me entiendes? Y que también que supiera hablar un poco de inglés, porque como me habían traído de Estados Unidos, yo el inglés para mí no existía. Y entonces lo que hablaba era en español. Y el español lo hablaba con distintos dejes, porque mi abuelo hablaba con la fe y la feta. Y entonces mi madre era una mezcla, ¿no? Y entonces yo estaba criada en Cuba y oía hablar a mí en el colegio, como se habla en cubano. Y entonces pues, adquirí un deje que llamaba la atención. Y sigue llamando la atención a estas alturas, que me hace mucha gracia. Que me dice, Rosita, ¿y usted cómo habla? Digo, no, yo hablo como hablo. Hablo como hablo, con una mezcla. Sí, una mezcla. Rosita, y siempre tú tienes que haber sido, tienes que haber nacido como una niña bella, tienes que haber sido una adolescente bella, de infarto, como se dice ahora. Bueno. ¿Cuándo es que tú te diste cuenta que eras muy bonita y los muchachos de la escuela empezaron a fijarse en ti? Te voy a decir la verdad. Yo nunca creí que era bonita. ¿Cómo? Sí, no, porque yo no sé, en mi casa a mí no me infundieron eso. Y yo veía revistas de gente, de muchachas lindas, y yo decía, mira qué muchacha tan linda. Pero yo me miraba al espejo y no me gustaba. Yo decía, ay no, mira, yo no tengo la nariz bonita. Porque además tú sabes que yo quise aprender natación y por aprender clavado, me partí la nariz y me la puse de medio lado y me la tuve de arreglar, me la tuvieron que arreglar. Y bueno, yo me veía y yo decía, ay, los ojos, bueno, son claritos, que los ojos claritos llaman la atención, pero me gustaría tenerlos más grandes. La boca la tengo demasiado grande, quisiera tenerla más chiquita, porque antes se usaban las bocas más chiquitas. La mujer tenía una boquita así. Vaya, yo me veía 14,000 defectos. Y entonces no me sentía bonita, pero sí era presumida. ¿Y los muchachos? ¿Cuándo te empezaron a enamorar? ¿A qué edad? Sí, pues sí, yo veía que les llamaba la atención a los muchachos. Y yo decía, ¿y esto qué cosa es? Bueno, me halagaba el que me dijeran, ay, que esto, que lo otro, bonita, Oye, no sé qué. Y el cuerpo de Rosita. Y entonces el cuerpecito sí lo empecé a tener bien formadito desde bastante jovencita, ¿no? Porque yo di un estirón a los 13 años y ya me puse de la estatura casi que después he tenido a través de mi vida. Veía que tenía un cuerpecito y entonces me gustaba así que se me viera la cinturita, porque yo he tenido la cinturita muy chiquita. Siempre. La tuve, ya no. Ya te lo comiste todo. No. Y bueno, pues sí, presumía un poco de mi cuerpecito. Y el primer novio. Además yo tenía un andar que me lo dio la naturaleza, no que yo lo estudié. Y entonces me decían que qué bonito yo caminaba. Y yo decía, ay sí, entonces salía caminando, ¿tú me entiendes? Para que me piropearan los muchachos, porque me gustaba que me dijeran adiós, no sé qué. Porque en la época que yo era jovencita, se usaba un poco el piropear. Hoy en día ya no, ¿me entiendes? Ya no, los hombres ven pasar una mujer linda y lo único que a lo mejor le dicen una, ¿me entiendes? Pero antes sí decían, ay, esto, que habían piropos finos, bonitos. Y bueno, pues, esa fue mi adolescencia. ¿Y cuándo te enamoraste por primera vez? Primer novio, si te acuerdas. No sé, porque se enamoraron de mí antes. Sí, eso. No yo, ¿tú me entiendes? Eso y entonces me salió un enamorado, me acuerdo, en Madrid. Todavía tenía yo 13 años, o eran 13 años, sí. Y no era feo el muchacho, me agradó que me dijera piropo, pero cuando quiso ser mi novio dije no. Entonces vine a Cuba. Cuando regresamos a Cuba, aquí conocí un muchacho muy bonito, muy guapo, pero es cuando ya yo empiezo a cantar, porque yo empecé a los 15 años, me presenté en la Corte Suprema del Arte y ya me premian esa noche y nos hacían un contrato a las estrellas nacientes que la llamaban y llenaban los programas que tenía la CMQ de aquel entonces, sí. 5 pesos a la semana, tú me entiendes, ese era el sueldecito que teníamos. Pero
me dice, mira, yo quisiera que tú fueras mi novia, pero tienes que dejar de cantar. Mira tú. Y entonces le dije, bueno, pues, o tú o ser artista. Elijo ser artista. Qué cosa, ¿no? Y ya después, pues, sí, he tenido muchos enamorados, pero venían con otras miras. Y yo fui una muchacha de la época, que en aquella época las muchachas solteras, jovencitas, cuidaban mucho la virginidad. Y yo fui una muchacha que me mantuve así hasta los 20 y pico de años. Qué bárbaro. Tú eres una virgen de todas maneras todavía. Ay, mi cielo. Rosa, ¿tú tienes hermanos? Sí, como no, tengo 2 hermanos divinos, los quiero y los adoro mucho. ¿De padre y madre? Son medios hermanos, son de Fornés, porque ellos sí son son los hijos del padrastro. Sí, porque nacieron y yo le llevo 12 años al mayor porque son 2, ¿no? Y el otro más chiquito le llevo 15, ¿me entiendes? Pero los dos... ¿Cómo decir que tienes un medio hermano? ¿Qué mitad de tu hermano sería tuya? Es mi adoración, ¿me entiendes? Porque además el mayor de los 2 nació en Madrid, cuando estábamos en Madrid. Y yo me acuerdo que yo ayudaba a mamá para atender al niño. Yo hasta lo bañaba de chiquito, porque yo iba al colegio y venía a ayudar a mamá con el niño, con mi hermanito. Y figúrate, creció al lado mío y para mí lo adoro. Es doctor en arquitectura, es un muchacho muy bien preparado, un hombre muy bien preparado. Yo digo muchachos, aunque ya no somos muchachos ni yo ni él. Y el que vive en España, pues, estudió en España y no sé qué, y ahí ha hecho su vida. Él ha venido aquí también alguna vez de visita, ¿me entiendes? Y en fin, así que tengo 2 hermanos. Rosa, háblame de tu mamá. De mi mamá. Que tu mamá estuvo siempre ¿Tú la conociste? Claro que la conocí. ¿Cómo no voy a conocer a tu mamá? Sí, claro. Porque ella venía mucho conmigo. Claro, a siempre. Los trabajos que yo hacía. A los programas, claro que la conocí. A los programas y todo. Háblame de ella, porque yo creo que ella fue tu fuente de inspiración más cercana, ¿no? Pues sí, mi madre fue una mujer extraordinaria. Ella le gustaba todo lo que yo hacía, ¿me entiendes? Y le gustaba acompañarme, porque casi siempre yo iba acompañado por mamá o por mi tía Rosa, ¿no? Y mi madre, pues para mí significó mucho, mucho en la vida. Mucho, la adoré y me duró bastante, gracias a Dios. Me duró porque fíjate, ella murió y cuando murió, el día que murió, al día siguiente, cumplía 99 años. Y lúcida, yo recuerdo una Y mujer, además bastante lúcida. O sea, sí, sí, señora, estuvo hasta el final. Rosa, yo te voy a decir unos cuantos nombres. No tienen un orden. Tú me vas diciendo qué significan en tu vida estas personas. A ver. José Antonio Alonso. José Antonio Alonso, bueno, pues fue el que me presentó por primera vez en la televisión. En la televisión, no, en la radio. En la radio, ¿no? José Antonio Alonso. Era un poco, sí, no te creas, tenía un carácter un poco, pero bueno, él conmigo era bastante amable. Antonio Palacio. Oh, Antonio Palacio, ese fue mi padre artístico. Antonio Palacio lo recuerdo así como algo muy grande, porque él es el que me lleva de la mano al teatro. Con él hice, y que debuta al mismo tiempo con Miguel de Grandi. Fueron mis 2 maestros de ese género, porque tuve la oportunidad de hacer una temporada donde monté, yo tengo un repertorio de zarzuelas y operetas que tú no veas, enorme, porque en aquella época se trabajaba, estábamos haciendo una obra esta semana y al mismo tiempo ensayando la que iba la semana siguiente. Era un trabajo tremendo, pero yo como adoraba el género, para mí lo absorbía. Yo vivía y moría pensando en las zarzuelas y las operetas. Ahora voy a Enriqueta Sierra. Enriqueta Sierra, una gran maestra que tuve, porque Enriqueta Sierra fue una primerísima actriz cubana y fue mi maestra en la actuación. Así que para mí la recuerdo con mucho cariño y mucho amor. Y Roberto Garriga. Roberto Garriga, pues un director con el que hice cosas muy lindas en la televisión. Además hacíamos la televisión en vivo,
porque no era nada grabado. Todo era en vivo. Si querían grabar la obra, la grababan cuando la poníamos, ¿me entiendes? Entonces se grababa para tener un recuerdo de aquello que se había hecho, y me gustaba. A mí me gustaba ser dirigida por buenos directores, y en la televisión tuve la suerte de trabajar mucho con él. Con Roberto y con Condal en los musicales. Y Condal crea un programa que con ese debuta él como director, que es cuando nos unimos Armando y yo, Armando Bianchi, Claro. ¿me entiendes? Y crea el programa que se llamaba Mi Esposo Favorito, que tuvo un éxito muy grande, muy grande, muy grande. Y figúrate, trabajamos juntos durante muchos años, casi todo el tiempo que lo hice. ¿Por qué tú crees, Rosa, que en el ambiente, por lo menos yo de niño escuchaba eso allí en los pasillos, todo el mundo decía que tú eras el amor imposible de Condal? Ay, La gente ¿por decía qué? eso. Ay, no. Todo el mundo decía que Condal estaba enamorado de ti. No, Eso hombre, es lo que yo oía decir. Ay, no. No, No, es nunca se me infamia. insinuó en eso. No. Además, no, mi vida, yo tenía mi marido. No, ¿Me pero bueno, entiendes? No. La gente se enamora muchas veces involuntariamente. Uno no sabe. Lo que pasa es que le gustaba, que me admiraba para lo que él quería que yo hiciera, pues yo lo hacía. Bueno, ¿me entiendes? admirar de esa manera también es una forma de amar. Bueno, sí, pero no de amar, el amar para llevar a vivir un romance es una cosa, y el amar a una persona porque trabajas con él y te sientes bien es otra cosa, ¿no? Me voy a creer esa explicación. Ahora quiero que tú me hables como Dime. nunca has hablado. A ver, De ¿qué Armando cosa? Bianchi, porque es que, Ay, de mi yo Armando. recuerdo mi niñez y veo a Rosita y a Bianchi así subir la escalera de lo que es la antigua CMQ, Sí, y señor. uno se quedaba como paralizado, porque era como la pareja ideal, ¿no? Uno veía Sí. a una mujer preciosa y al lado de Y ella al lado a un hombre lindísimo. bello, ¿no? Porque Armando era muy bonito, de verdad, fue un hombre muy bello. Y bueno, él empezó a trabajar conmigo en eso de Mi Esposo Favorito, y nos eligieron a los dos, fuimos Miss y Mister Televisión, figúrate. Si te digo en el año que fue, Dios mío. No, Mira que ha pasado tiempo, fíjate por el tu año. madre. Pero tiene que haber sido en los 50 y tantos. 53. 53, donde yo... Imagínate el tú, año que yo nací. 53. Tú eras un niño. No, yo nací en ese habías año. nacido. Yo nací en ese año, claro, Tú claro. naciste en Claro, ese yo nací año. en el año que ustedes eran. Sí, señor. Mi televisión. Ay, mi vida, porque además yo quería mucho a tu mamá, Y yo sí. que fue una de las figuras más importantes de la televisión. Ella te Por quería Dios, también mucho. Te quería siempre y Consuelito. te respetó mucho. Ay, mi vida, cómo no. Y Era un- Armando, cuéntame de él. Cuéntame de tu... Bueno, ¿cómo se pues mira, enamoran? ya estaba divorciada de mi primer esposo, con el que tuve a mi hija en México, la chiquitina. ¿no? Porque yo viví un montón de años en México Hiciste también. cine en México. Lo que pasa es que eso quería Sí. dedicarle un capítulo. Y vengo a Cuba y debuto en la televisión y me hacen debutar con él. Y desde que lo vi dije yo, "Ah, ¿de dónde ha salido esta preciosidad de muchacho?" Me quedé así. Además, él era muy simpático, ¿tú me entiendes? Y muy dicharachero. A todo le sacaba un chiste. Él hacía de todas las cosas. Su carácter era muy agradable. Y bueno, pues nada, me empezó a llamar la atención. Y además, pues yo parece que le gusté desde el principio. Bueno, aquí no... Y él coqueteaba mucho en esa forma, ¿no? Me recibía y hacía chistes y todo porque sabía que me llamaba la atención. Crean un programa para los dos, como te digo. Todo se estaba confabulando. Todo se estaba confabulando y ahí surge un romance precioso. Y fue mi marido durante 28 años. Hasta su muerte. Hasta su muerte. Hasta su muerte Lo tonta, quise prácticamente. muchísimo, fue el gran amor que tuve de verdad, y además porque lo quería, lo admiraba por ser buen artista, Un gran actor. formó parte de mi vida en una etapa muy importante, muy importante, muy importante. Bueno, Rosa, pero hay una etapa tuya importantísima en México, no solo como actriz de cine, Sí. que trabajaste allí, cuando se ponen ciclos de cine en México de las películas mexicanas, aparece inevitablemente Sí, varias sí, películas de varias. Rosita. Y mira, lo que yo más hice no fue cine precisamente, yo lo que hice mucho teatro, mucho teatro, porque fue una etapa en que allí en la capital funcionaban varios teatros con distintas compañías, ¿no?
Y en el género que yo debuto allí es como vedette. Es por lo que me dejaron ya el nombre de vedette para siempre, ¿no? Y digo, ¿qué es lo que hace la vedette? Dice, pues un poco de lo que tú ya has hecho. Y además, la única cosa, en aquel entonces las vedettes salían con unos payasitos muy lindos y lo único que enseñaban eran las piernas, ¿no? Porque ahora salen enseñándolo todo, ¿no? Ahora ya. Era la primera vedette de una compañía que habían formado con artistas argentinos, mexicanos, cubanos, porque fue cuando se va Vitola también conmigo. Ah, claro, la que se defiende quedó sola, allí. ¿no? Vitola, la que se defiende sola. Pobrecita que ya no, ya falleció. Y entonces, claro, al mismo tiempo, ya yo había hecho cine aquí, yo había hecho ya 2 películas, y había hecho también una, antes de ir a trabajar a México, como vedette, yo fui a hacer una película que la hice y regresé, que se llamó El Deseo. Yo era muy exigente conmigo misma y la vine a ver al cabo de los años de haberla hecho, porque yo me veía en los roches que llaman, sí, y no me gustaba. Yo decía, no, mira que yo era boba, pues, no estoy tan mal. Ven acá, Rosa. Pero es que yo he sido muy exigente conmigo misma. Y el cine, yo no le di la importancia que tenía que haberle dado, porque yo a veces me ofrecían cosas, pero tenía que hacer una cosa de teatro o algo de eso. Y decía, no, estoy muy ocupada, no puedo. De esas cosas que las decisiones que toma uno en su vida, que después dice, bueno, podía haber hecho un alto en lo que estaba haciendo y haber hecho más películas, ¿no? Pero no le di importancia. Así que mi carrera cinematográfica para mí no es nada muy importante. Bueno, y en esas decisiones que tuviste que tomar en esa época en México, ¿por qué no le aceptaste el compromiso a Cantinflas? Ah, bueno, espérate. Porque ese estuvo detrás de ti como... Ay. ese... Ay, Dios mío, óyeme. Clantinforneo. ¿Por qué no le hiciste caso? Óyeme, ve. Acuérdate que mi vida es muy larga. Yo sé, pero fíjate que no estoy diciendo todas estas cosas, yo sé que yo las sé. Cuéntaselas al público. No, yo creo que ya yo he hablado de eso. Bueno, pues entonces cuéntaselo otra vez. Por lo menos cuéntamelo a mí. Ah, mira, Cantinflas es el que hace que yo vaya a México por primera vez, que fue cuando hice la película. Sabía. Él es el que hace eso, porque él vino a Cuba y me ponen a mí a trabajar en el espectáculo que le montan a él. Y entonces empiezo yo a hacer unos sketches, unas cosas que hacía, y cantaba también unos números, no sé, dentro del espectáculo. Y él se fija en mí y bueno, habla con mi familia, con mi padre y esas cosas, porque yo, figúrate. Y entonces, bueno, habló, lo convenció a papá y me acompañaron, por supuesto, a México. Yo no fui sola. Hago la película, él quería que yo me continuara allí, pero pues eso suponía que yo me tenía que quedar en México. Y como papá no se podía quedar, ni mi madre tampoco, porque además había que atender a mis hermanitos que estaban pequeños. El caso es que volví para Cuba. Cantinflas, cuando ya vuelvo yo, que debuto en teatro... Ya tú estabas casada con Medel, que de alguna manera bueno, era ya cuando me quedo allí, sí, yo empiezo a trabajar con Medel también, y es cuando surge un romance, él me enamora, no sé qué, y me caso con Medel. ¿Te gustó Medel y no Cantinflas? ¿Y era la competencia de Cantinflas? No, porque además Cantinflas estaba casado. Ah, bueno, no, la propuesta entonces era aún más indecorosa. Sí, además Cantinflas estaba casado y no podía ofrecerme, vaya, ¿me entiendes? Sí, no, que va a ofrecer. ya estaba ofreciendo. No, él fue desde luego un gran amigo, ¿me entiendes? Porque fue una gente que yo aprecié mucho, ¿me entiendes? Pero hasta ahí nada más. Y él me demostró también mucho afecto, mucho cariño, admiración, de todo. Ahora, hay un momento en tu vida del que yo vivo absolutamente orgulloso y fascinado. Porque triunfa la revolución, Rosita tiene sus programas. Sí. Era un momento donde la gente empieza a descuidar de alguna manera, en aras de otras cosas, pues sus vestuarios y todo, y Rosita se mantiene fiel y firme a su manera de cantar, a su repertorio, a su vestuario, a su tipo de programa, a su maquillaje y su pelo impecable,
Y en aquellos momentos yo creo que se creó cierto nivel de incomprensión con respecto a eso. Sí. Pero Rosita Forné parecía ajena, todos aquellos comentarios parecían no importarle nada. A Rosa le importaba, yo soy Rosa Forné, yo me cambio de ropa en todos los programas más de una vez, y además me peino, me maquillo, y yo soy la misma, y voy a seguir siendo la misma siempre. Pero no te creas, me costó mucho trabajo. Tuve que luchar un poco porque me llegó a decir una persona que no quiero decir su nombre, porque ya desgraciadamente ya no está mejor con nosotros, ¿no? Pero me llegó a decir, es que la imagen tuya no es la imagen que quiere la revolución de un artista. Ya tu imagen pasó. Eso es del otro sistema. Antes de la República. Sí, ¿me entiendes? De otro sistema. Y entonces ahora tú representas esa imagen y ahora queremos otra imagen. Y dije, bueno, pero es que mira, yo visité, después hice giras por todos los países europeos. Por todas partes fuiste tú. Socialistas, ¿me entiendes? Y lo que yo hacía existía en todos esos países. Y todo el mundo te aplaudía, todo el mundo ¿me entiendes? Existía porque yo representaba un trabajo que a la gente le gustaba, ¿me entiendes? Y entonces yo vi gente que artistas que se podían comparar conmigo de otros países. Y yo decía, mira, ¿por qué en Cuba no va a seguir existiendo este tipo de trabajo que yo hago? Yo te agradezco mucho que ¿me lo hayas entiendes? hecho. Pero bueno, hasta que lo comprendieron y eso fue una temporada nada más. Sí. Ay, qué rico. Esto es agua. Eso es agua, sí. Agua, sí, si no, si fuera vodka, no te lo recomendaría. No, por supuesto. Si tú supieras que a mí no me gusta nada yo sé que tú nunca has sido... Yo no bebo, pero sí te gusta la comida. Ahora vamos a hablar de la comida. Tómate el agua y hablamos de la comida, porque yo sé que tú has hecho... Aunque tú no has sido nunca tampoco de comer así salvajemente, nunca has sido, siempre tú... No, yo he comido de todo. Yo nunca he estado a dieta para mantenerme, porque tuve no sé, de tu sistema digestivo. Mi sistema, todo, ¿me entiendes? No he sido propensa a engordar. Y entonces yo nunca me puse a dieta, yo he comido de todo. Lo que como es eso, cantidades normales, poquita cantidad de esto, de lo otro, un poco de... Me gustan los potajes, me gustan las sopas, un pedazo de pescado, bueno, un pedazo pequeño, porque mi estómago no me pide una cantidad grande. Pero disfruto todas las comidas. ¿Y te gustan los dulces, Rosa? Y me gustan mira, yo no era muy dulcera de joven, a mí me gustaban más las cosas saladas. Me gustaba más el jamón, el salchichón, los chorizos, no sé. Sí. Las frutas sí me han gustado mucho, ¿no? Pero a medida que me he ido poniendo mayor, por no decir vieja... eso no lo digas nunca. He empezado a gustarme los dulces. Me encanta un arroz con leche bien hecho, me gusta un flan, me gusta un pastel sabroso, ¿me entiendes? Sí, saboreo los dulces con gusto. Qué bueno. Rosa, ¿cuándo te redescubre el cine cubano del 59 para acá? Bueno, pues eso es cuando yo regreso, que me llaman para hacer una película que yo la adoro, porque debuto en el teatro haciendo una obra que se llamó La Permuta, y tuvo un éxito muy grande en teatro. Y entonces la quieren llevar al cine y claro, pues quisieron que la hiciera yo, ¿no? Y esa es una de las películas que más me ha satisfecho de todo lo que yo hice, y en Cuba, ¿no? Sí. En el cine cubano, porque bueno, hice otras cosas, he trabajado en otras películas, papeles secundarios, ¿cómo no? Que fue una película muy buena, buenísima película, pero yo no me gusto. Te ves en la película y no te gusta. Veo la película está muy buena, pero la verdad que yo... y bueno, en realidad en el cine cubano un tiempo hicieron bastantes películas, pero me ignoraban a mí para el cine, no me llamaban, ¿me entiendes? Y yo no he pedido nunca trabajo en ninguna parte. Yo estoy acostumbrada a que me busquen. Si no me buscan, no voy. Digo,
Ah, no, no, no. Ahora, Rosita, ¿Cómo no? hay un tema que yo, ¿Qué? bueno, primero no quería que se me fuera esto. Cada vez que yo pienso en Sepemuta y llega una escena, hay una escena que para Sí. mí será inolvidable toda la vida. Es una escena donde tú vas a la casa donde está Silvia Plana Ah, sí. a proponerle a la vida que tú tienes la permuta perfecta, que se vaya ella Para matanza. Para matanza, Bueno, sí. eso es un momento. Sí. ¿Qué significó para ti trabajar con Silvia? Porque Pues siempre- chico, Silvia era una gente encantadora, por Dios. Pues de verdad que lo recuerdo esa escena muy bonita, porque en el teatro no la hice con ella, en el teatro la hacía con otra actriz que estuvo muy bien también, ¿no? Que cuando yo le decía matanza, decía ¡matanza! Como diciendo, ¡ay, yo que voy a ir a hacer la matanza! Pero Silvia Plana pues fue una experiencia, ya te digo, porque ella fue una actriz que dejó cosas muy bonitas, Muy bonitas, en muy su bonitas. carrera. Hizo cosas muy buenas, de mucha calidad. Al igual que su hija, Sí, bueno. Raquel, Raquel. Raquel empezó conmigo en la Corte Suprema del Arte. ¿Ah, sí? Sí, señor. Éramos muy amigas y tuvimos la misma maestra, Enriqueta Enriqueta. Sierra. Qué bárbaro. Yo la admiraba mucho y la quería mucho. Fue una compañera y una amiga muy, muy buena, entrañable. Tú siempre has sido muy buena compañera y muy buena amiga. Y la gente, toda la gente del gremio, yo nunca escuché, bueno, menos yo, nunca escuché a nadie hablar mal de Rosita. Mi vida, porque yo he admirado todo lo que ha surgido en nuestro país en el arte. Y yo no sé, vaya, yo no sé, la palabra esa celos o envidia, para mí no existen. ¿Me entiendes? Porque de verdad, mira, tu mamá llegó a tener una popularidad aquí enorme y además era buenísima. Porque además era muy buena actriz y lo sacrificó por estar nada más que Animando. animando. Y ella demostró que era una gran actriz. O sea, era una artista completa. Yo la admiré toda la vida, sí, pero Y ella a ti tremenda. moría. Y ella conmigo fue muy cariñosa siempre, Siempre, también. siempre. Pero bueno, yo no quería que hubiera una cosa recíproca, no. Vaya, ¿cuántas veces he tenido yo que dar opiniones? Venían a mí por el hecho de que yo llevaba ya muchos años Claro. y había cultivado muchos géneros y no sé qué, no sé cuántos. Y yo mi vida siempre he disfrutado el éxito que han tenido mis compañeros. ¿Cómo ha sido Me ha así? salido espontáneo y estoy feliz de que me haya salido así espontáneo, que haya sido así, porque ya te digo, incluso yo hacía una obra, cuando yo hacía una obra yo quería que todo el mundo estuviera formidablemente bien, todo el reparto, no solamente yo me esforzaba porque mi personaje saliera bien, pero qué bueno que también el que tenía diálogos conmigo y el que tenía escenas importantes estuviera muy bien a la máxima altura. ¿Me entiendes? Porque después, si me elogiaban a mí, me elogiaban dentro de un cuadro de artistas que habían estado espléndidamente bien. ¿Me entiendes? El elogio tenía más calidad. Tu mesita de noche, Sí, a donde quiera que tú viajas incluso, sí. hay unas imágenes de unos santos. ¿Cuáles son? En mi mesita de noche no, en mi cuarto. Yo tengo una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Tengo también otra de Santa Bárbara. Tengo del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen de Fátima. Yo tengo, sí, del Santo Niño Jesús de Praga, porque tengo imágenes muy lindas que me han regalado a través del tiempo y las tengo en mi cuarto. Sí, pero tú, cuando te vas de viaje, no te puedes llevar tu cuarto. No, no, claro Y yo que sé, no. porque yo una Pero vez- pues, tengo también las estampas de todos ellos. Y cuando viajo con las estampas Tú de eres muy todos. religiosa, Rosa. Yo soy creyente, yo soy muy creyente, muy religiosa, de verdad, no. Mira, no me veas, no estoy yendo toda a misa los domingos a lo mejor, no estoy en eso, ¿no? Pero sí rezo y pido para todo el que me hace bien, a todo el que me quiere, a todo el que rezo todos los días y pido por supuesto que tener salud, que salud es lo único que me hace falta, porque lo demás lo hace uno, ¿no? No es que yo diga, ay, quiero que esto se dé porque... No, salud pido. Y salud pido para todo el mundo.
para todos los que me quieren y todos los que están a mi alrededor. ¿Y cómo sales, Rosita, de todas las lesiones? Porque tú has tenido lesiones por tu mismo trabajo, porque las lesiones tuyas han sido por tu trabajo, por bailar todo el tiempo y por querer poner el pie aquí. Y, sí, horrores. Sí. Bueno, yo he hecho horrores con por eso te digo. Con mi esqueleto. Y por eso yo creo que a veces tu esqueleto se ha portado muy bien, pero a veces dice, Rosa, o sea... No, claro. Sin embargo, Mira, tú sales de todo eso como fortalecida, es una cosa como muy rara, ¿no? Bueno, mira, no es que bueno, como yo cultivé tantos géneros y yo no decía que no a nada, que me ofrecían, mira, vamos a hacer una obra y hay un personaje así, yo decía sí, y yo después decía para mí, ahí lo podría hacer, ¿tú me entiendes? Llegué hasta bailar el baile acrobático, pero sí no tuve lo que tienen los bailarines y así como los deportistas también, que dicen que cuando van a hacer una presentación, hacen un calentamiento del cuerpo, ¿no? Y yo salía sin calentamiento ninguno, yo nunca hacía calentamiento, yo salía a hacer la obra, la cantaba, la hablaba, y al momento que tenía que bailar, pues mira, bailaba y levantaba la pierna hasta aquí arriba. ¿Y qué pasó? Pues que me propicié una desviacioncita en mi columna. Y esa desviacioncita es la que me produjo la cadera. La cadera. ¿Me entiendes? El dañárseme la cadera. Y bueno, la cosa fue que me tuve que acabar operando de la cadera. Y ahora me tengo que operar de la otra. Claro, porque entonces uno fuerza una. Pero sí. Bueno, bueno, de ahí seguimos. Hay una, no tienes que seguir. No, sí. En nombre de la cantidad de personas que te aman. Ahora, hay un detalle en la vida de Rosita que yo quiero tocar, porque es poco conocido, pero yo sí lo sé. ¿El qué? Es esa labor piadosa que tú has tenido toda tu vida, por ejemplo, con el leprosorio de San Lázaro. Ay, sí. Esa relación. La gente no sabe que desde hace muchos años tú contribuyes con tu arte, con dinero, con compañía, con ese trabajo, y lo has hecho siempre discretamente. No sé si otra vez se ha dicho en televisión, pero creo que la gente no sabe esa Rosita que existe. No, sí, la saben unos cuantos. Estuve mucho tiempo, sí, pero que mira, ahora hace ya, desgraciadamente hace como 2 años que no puedo ir para allá, porque no hay transporte. Yo les llevaba espectáculos allí al teatro que tienen ellos, les llevaba espectáculos, he ayudado todo lo que he podido, ¿me entiendes? Y lo hacía varias veces en el año, que nunca hubo nadie que me dijera que no, todos me decían que sí. Y eso fue una cosa que me surgió así, porque me llevaron a mí una vez, y yo vi lo que ellos disfrutaban ante un espectáculo, y estuve mucho tiempo haciéndolo, al extremo que ellos me nombraron madrina. Y yo estoy en estos días he estado pensando, en ver si hablo, para ver si se puede organizar una ida más allá. Bueno, no sé, por lo menos podemos organizar un dúo. Vamos juntos, tú y yo. Ah, no, seguro. Por lo menos. Mira, divino. No tengo transporte para llevar un espectáculo, pero tengo transporte para irnos porque vayamos 2 carros o 3, ¿no? Bueno, Rosa, mi pregunta final, porque si alguien conoce aquí los tiempos en televisión, esa eres tú. Y tú eres norteamericana, eres de alguna manera también española, eres de alguna forma mexicana, y por supuesto eres cubana. Sí. Cuando Rosita se acuesta por la noche y se levanta, ¿de qué país es? Ay, te voy a decir una cosa, yo he recorrido casi el mundo entero, pudiéramos decir, pero bueno, una gran parte, y voy siempre como artista cubana, no voy ni como artista americana, yo no hago alarde de nada de eso. Yo voy como una artista cubana y así me conocen en todos los países que he visitado. ¿Que es que has vivido en todas partes? Claro, he vivido además en todas partes. Y bueno, viví en México además y allí
Sí, yo declaré a México mi segunda patria, porque México me dio muchas cosas artísticamente. Me nombró la primera bebé de México, es la primera vez que hacen eso, ¿no? Y después me nombraron la primera de América. Eso se lo debo a los mexicanos, ¿no? Y bueno, estoy agradecida a todos esos lugares y puedo decir que sí, que he pertenecido a uno y a otro, pero soy artista cubana, aunque no haya nacido en Cuba, porque aquí fue donde me crié, aquí fue donde me formé. Y tu público cubano que está en todas partes del mundo. Y mi público cubano que está en todas partes. Donde quiera que voy y hay cubanos allí, van a verme. ¿Me entiendes? Donde quiera. Cuba de Rosita. Así que imagínate tú. No solo Rosita de Cuba, sino Cuba de Rosita. Así te quiero mucho. Pues muchas gracias, yo te adoro desde niño. Y yo también a ti, desde niño te quiero. ¿Recuerdas cuando tu madre me decía, tú sabes que estoy celosa de ti, ¿no? Porque mi hijo te quiere más a ti que a mí. No hace más que hablar de Rosita y Rosita. Eso me lo decía. Yo te quiero Joselito. mucho, me siento muy orgulloso de ti. Me siento orgulloso de haber sido de alguna manera parte de tu familia. Ay, Dios. Y le doy gracias a Dios de que hayas accedido a estar conmigo. Es un honor para mí y un privilegio que guardaré siempre. Muchas gracias, mi vida. Yo me siento muy agradecida por tu invitación. Ha sido muy feliz. Dame un beso. Te quiero mucho, Rosa. Ándale, Te quiero gracias. mucho.